Usted sabe que durante mucho tiempo adentro de la iglesia hemos escuchado diferentes versiones de fracciones o de porciones de la palabra que nos han dejado una enseñanza, ¿no? Y cada uno de aquellas personas que escuchamos, que nos predican y que nos comparten lo que Dios puso en sus corazones, le ponen su impronta, lo que Dios le puso en su corazón, lo que el Espíritu Santo les da para interpretar. Y cada uno, de alguna manera u otra, entiende la palabra según lo que conoce, según lo que escuchó, según lo que aprendió. Tal vez hay palabras que vienen a nuestra vida como en esta seguidilla de prédica desde que finalizamos el año con el mensaje de Elías, de empezar un año totalmente distinto, el mensaje también de la hermana Eve, del pastor, el arrepentimiento, la disciplina. ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Qué es lo que no nos beneficia? Mire, en la vida hay una regla que funciona y si bien es bíblica y está creada por Dios, funciona en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros sembramos, en algún momento lo vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Esa ley es una ley que funciona en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero también existe la ley del cual no podemos seguir insistiendo sobre lo mismo buscando un resultado diferente. Y es un speech, un eslogan que se usa en cualquier tipo de empresa o en cualquier tipo de comercio o de eslogan de publicidad, ¿no? Si vas a hacer lo mismo, hoy en día se usa mucho en la política también. Y entonces, como que todo el tiempo, diferentes frases o formas de vida van sugestionando o sugiriéndonos qué tipo de vida tenemos que tomar o quiénes debemos ser para poder ser alguien, ¿no? Uno cuando es chico comienza su vida y ¿qué le dicen sus padres? Vos tenés que ser un hijo respetuoso, tenés que estudiar, tenés que terminar tu secundaria, tenés que ir a la facultad para el día de mañana ser alguien, ¿no? Entonces todos crecemos, y creo que la mayoría de acá creció, con ese mensaje: estudiá. En lo que te puede ayudar, yo voy a trabajar, pero vos estudiá para que el día de la mañana seas alguien en la vida. Y a veces el estudio, las facultades, el conocimiento, la experiencia te dan validez para lo que sos o para quién sos, pero no te asegura que seas alguien verdaderamente en la vida. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de una identidad. A ver, ¿qué es lo que vos sentís realmente dentro tuyo? Entonces, respecto a lo que venimos hablando y lo que se viene predicando en este último tiempo, uno dice, bueno, pará, entonces, ¿qué tengo o cómo tengo que ser como cristiano? ¿Quién tengo que ser como hijo de Dios? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la vara? ¿Cuáles son los límites? El apóstol Pablo decía, a mí todo me está permitido, pero la realidad es que ¿me conviene todo o no me conviene? Entonces uno en la vida, para tener un comportamiento, vamos a decirlo así, normativo, en la vida real, ¿qué existe hoy para que una sociedad funcione? ¿Qué existe? Por ejemplo, en nuestro país existe una constitución. La constitución está basada en los 10 mandamientos del Señor, pero dentro de la Constitución están amparados distintos artículos y distintas leyes que regulan y controlan y limitan el funcionamiento de una sociedad. Es decir, que todos nosotros funcionamos dentro de reglas, ¿no? Bien. Ahora, usted sabe que cuando camina por la vida por la vereda y camina por la derecha y camina a la luz de la vida, no tiene por qué esconderse de la ley porque va caminando por buen camino, ¿no? Todo dice, vos andá por la vereda, siempre por el buen camino, nunca te cruces, nunca hagas cosas por izquierda, nunca hagas cosas, como le dicen hoy, turbias, cosas raras.
La ley existe y existió siempre para marcar lo que está mal. En la Biblia, el pueblo de Israel necesitó su ley, sus tablas, sus mandamientos, de los cuales el Señor les marca todo lo que no se podía hacer. No podés hacer esto, no harás aquello, no mirarás a la mujer ajena, no esto, no lo otro, no aquello. Y cuando Jesús viene y llega a su propio pueblo, y viene con un mensaje que viene no a transgredir la ley, ni a cortarla, ni a serrucharla, ni a desestimarla, sino que viene con un mensaje claro. La ley se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todo lo que sos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra lo dice bien claro. Jesús no dio muchas vueltas. A Jesús todo el tiempo lo increpaban y lo incitaban a responder cosas incómodas, cosas complicadas, porque buscaban hacerle pisar el palito. Y hoy nos vamos a basar en una historia que la cuenta uno de los 4 evangelios. Para que usted lo sepa, la historia o la vida de Jesús en la tierra, como hombre, como hijo de hombre, está contada a través de 4 personas. Los 4 evangelios, que se les dice, a 3 se le dice evangelios sinópticos, a uno de ellos se le dice el evangelio más personalizado o el evangelio del más cercano a Jesús. Pero dentro de los 3 tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas y también tenemos el de Juan. Para separar esto y que usted me preste atención y se dé cuenta a dónde quiero ir, Mateo cuenta la historia y relata la historia de la vida de Jesús a través de su genealogía, porque la historia a través del evangelio se la cuenta a su propio pueblo, a su pueblo judío. Para el judío era importantísimo su linaje, la línea genealógica, y para que Jesús tenga credibilidad para el judío, era necesario vincularlo con su linaje, su árbol genealógico, para que el judío entienda que Jesús venía de la tribu de Judá, que de la tribu de Judá eran levantados los reyes. Es decir, tenía linaje directo con David. Entonces Mateo todo su relato del evangelio se lo cuenta a su propio pueblo, en sus palabras, y con todas las herramientas que el judío necesitaba para creer. Si bien el evangelio se escribió después de la muerte de Jesús, pero para ponerlo a usted en contexto, ¿por qué hago esta separación? Marcos, el otro de los evangelios, el otro que escribe y narra el segundo evangelio, Marcos cuenta la historia de lo que le contaron. Es decir, es un típico narrador. Yo escucho la historia, estuve cercano a los discípulos, Marcos también fue colaborador del apóstol Pablo, pero Marcos cuenta una historia de lo que le contaron. No da detalles del inicio de la vida de Jesús, como si la da tal vez Mateo. No da mucho detalle, es un poco más rústico su relato, pero narra lo que escuchó que le contaron sus discípulos. El tercero de ellos es Lucas, pero ahora vamos a hablar de Lucas, pero nos vamos a pasar a Juan, que Juan cuenta el evangelio en primera persona. El apóstol Juan, él se vinculaba como, aparte de ser cercano a Jesús, era su primo, estaba muy cerca de él. Perdón, no era su primo era Juan el Bautista, pero era como un lazo familiar muy cercano. Juan y Jacobo, a través de su madre, como tenían dinero, todo el tiempo quería su madre acomodarlos cerca del Señor para que tengan en algún momento un lugar de privilegio. Juan se decía que era el discípulo amado, el que estaba al lado de Jesús. Y siempre Juan lo cuenta en primera persona porque estuvo al lado de Jesús en todo lo que pasó. Pero el detalle y lo más lindo es encontrar a Lucas. Lucas no era cualquiera, Lucas era una persona preparada,
Lucas era el médico de la época. Lucas tenía una relevancia importante porque tenía estudios, tenía conocimiento de la cultura griega también, y aparte sabía traducir las palabras en arameo que hablaba el Señor Jesús. Lucas fue trascendental en la vida de los evangelios y de las cartas paulinas porque Lucas era el que escribía las cartas a Pablo. Para que usted entienda, Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué hago tanto hincapié como Lucas? Porque Lucas tenía el carácter de un historiador y daba detalles que el resto no daba. Lucas estaba inmerso dentro de la vida de Jesús cuando relata el Evangelio y era como la mano derecha de Pablo en todos sus viajes y en todas sus historias. Lucas tal vez pasó desapercibido, no fue uno de los discípulos, no fue ningún apóstol, pero sí era el colaborador necesario para que la palabra llegue hasta hoy en día. Ahora, respecto a lo que dije al principio, ¿era necesario que Lucas fuese parte de los 12? Tal vez no, porque como lo cuenta Lucas en el Evangelio, tal vez los otros discípulos que fueron parte de los 12, los que formaron la iglesia, ninguno hizo el relato que hizo Lucas. Ninguno narró y contó la historia de los hechos en sus 28 capítulos. Entonces fue importante. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera nosotros tal vez esperamos, y esto va a modo y que cada uno lo interprete como Dios le ponga en su corazón, pero nosotros toda la vida vamos persiguiendo objetivos con la intención de llegar a tanto. En la iglesia durante mucho tiempo se nos preparó para llegar a determinado título. Vos tenés que llegar a ser esto, vos tenés que llegar a hacer aquello, vos tenés que prepararte porque lo tuyo es el título de esto, el liderazgo de aquello, tenés que estar encargado de aquello, y todo el tiempo fue una constante superación de que vos tenés que ser un cristiano superado, y las varas a veces se ponen tan altas que cuando uno llega a la iglesia se encuentra con un evangelio difícil de transitar, se encuentra con un evangelio que le cuesta porque la ley nos marca todo el tiempo lo que no podemos hacer. No, esto no, y nos delimitan por todos lados y nos encontramos que queremos ser santo para Dios, pero en la primera de cambio tenemos un pequeño desliz y ya nos sentimos que es imposible lograr la santidad con Dios. Queremos ser disciplinados y en el primer error que cometemos nos sentimos que ya no servimos para nada, que somos un desastre y que no podemos volver a intentarlo porque no estamos aptos. Y durante mucho tiempo predicamos un evangelio para gente que jamás va a estar apta a la vara y a la medida que la propia iglesia pone. Lamentablemente se volvió un evangelio elitista para gente que solamente puede estar consagrada las 38.000 horas que tiene el día. Y el cristiano común denominador que tal vez está luchado, cargado, tiene problemas con el matrimonio, está falto de trabajo, su economía está media endeble y tiene algún que otra debilidad, dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no puedo ser cristiano? Tengo límites por todos lados. Y la referencia que hago es la siguiente. Cuando Lucas en el capítulo 10 nos cuenta una historia donde luego de algunos hechos que fueron sucediendo, el Señor los mandó de 2 en 2, mandó la misión de los 70, les dio poder y autoridad para que vayan y prediquen el evangelio de Jesús y sanen a los enfermos y echen fuera los demonios, y vinieron todos contentos, y los discípulos que no entendían nada, porque no había Biblia en ese momento, solo obedecieron la orden del maestro. Cuando volvieron, vinieron todos contentos, Señor, no sabés cómo se sujetaban los demonios en tu nombre, no sabés cómo liberábamos a los enfermos y la gente era sana. Y era todo un alboroto tan lindo, que es la típica de cuando nosotros llegamos al evangelio y empezamos a ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. Y de pronto el capítulo 10 de Lucas, búsquelo si lo tiene ahí a mano, nos cuenta que
Los 70, verso 17, si lo tienen ahí, los 70 volvieron regocijados. Fueron y se comieron Jerusalén y sus alrededores en el nombre de Jesús, y la gente empezó a creer que había uno del cual los profetas habían dicho que venía a hacerlos libres. Y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios, lo que recién contábamos, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les dice el Señor. Y aquí os doy potestad para hollar, ¿qué dice? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿qué dice? Bien, acá les dijo, chicos, prepárense, porque lo tuyo es, si ahora la rompieron toda con los 70, prepárense porque vienen los 120, los 200. Vieron que hoy es un evangelio de potenciamiento. Y nosotros venimos en la línea del evangelio del arrepentimiento, de la santidad, del doblar rodillas, del menguá para que crezca el Señor, de reducirte lo máximo posible para que Dios sea en nosotros. Cuando Jesús le pone un freno, Jesús empieza a hablar delante de un montón de personas, y uno de ellos que estaba escuchando, un sabio, dice en el verso 25, si me acompañan ahí, dice que he aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, verso 25, se levantó y le dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ustedes piensen que un rato antes, tal vez unas horas antes, Jesús le dijo delante de todos a los 70 y a la multitud que los rodeaba, no se regocijen en lo que pasó hoy, sino regocíjense en realidad de que sus nombres, el que cada uno de ustedes, esté escrito arriba. Pero siempre va a haber uno que sabiendo, teniendo conocimiento, va a utilizar algo para hacerte trastabillar o hacerte dudar. Y obviamente se metió con el maestro. Y esta historia que vamos a leer ahora solo la cuenta Lucas. Por eso hacía tanto hincapié en que Lucas cuenta una historia que el resto de los evangelios no la cuenta. Y dice, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta el sabio. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Antes de seguir, yo acabé de decir que la ley está hecha para marcarnos los errores. La Biblia en todo el Antiguo Testamento se cansa de contarnos que Dios restauraba a su pueblo, les ponía un líder, les ponía un sacerdote, les ponía un juez que los ordene y que los encamine como sociedad. El pueblo pasaba el tiempo, desobedecía, caía en la idolatría, caía en pecado y otra vez a la disciplina. Y era un ciclo que todo el tiempo hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que sabían que hacer era todos los no que estaban bajo la ley. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la ley todo el tiempo te va a marcar lo que no podés hacer. Entonces, para la persona que no vive la libertad de Cristo, todo el tiempo se siente rodeado del no. Yo no puedo hacer esto, yo voy a la iglesia pero no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no me voy a tomar este tiempo con mi familia porque la iglesia, porque esto, porque... Y vivimos un evangelio cuadrado. Ahora Jesús vino y a este que le dijo, no le dijo, che, ¿y los otros mandamientos de la ley no los dijiste? Le dijo, sencillamente, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el verso 29 dice que él no quedando conforme y queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Preguntale al que está al lado tuyo, ¿quién es tu prójimo? Y Jesús, yo imagino la cara de Jesús como diciendo, ¿en serio te tengo que explicar esto?
Y le dijo, un hombre, respondiendo Jesús, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿qué? Medio muerto. La historia se la resumo. Todos los años o en las fiestas de adoración, toda la periferia alrededor de Jerusalén descendía a Jerusalén para compartir entre millares de personas las fiestas y las ceremonias que se practicaban en el pueblo hebreo. Y siempre alguno que otro, en el camino había ladrones y a este hombre lo habían asaltado. Y dice que aconteció que descendió ¿quién? Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice que hizo? Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero. El mesón es como si fuese una cabaña o un hotel de transitorio de camino en una ruta donde uno puede parar a descansar. Y ahí hay gente campechana o algún gaucho que haya tomado el cuidado de esta persona. Se lo traslado a nuestra cultura, ¿no? Y dice, y le dijo al mesonero, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, fácil esta, ¿no? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen que el sacerdote y el levita, pasando cerca de aquella persona que estaba moribunda, no tuvieron compasión de él? Si como un sacerdote con la vestidura que tiene de parte de Dios no se puede acercar a aquel que está moribundo. ¿Qué clase de sacerdote es ese? Y el levita, la levita, que toca el teclado, que se hace la Whitney Houston de Solano, pasa por al lado de un moribundo y porque es levita no le hace un toque de misericordia. Entonces uno, el sentido común nuestro, lo primero que hace, y claro, hay que ser como el buen samaritano, ¿o no? ¿No? Que fue movido a misericordia, que tuvo un corazón así, gigante. ¿Ves? Esos. Y ahí nosotros seríamos el sacerdote levita. Y la mujer del samaritano, ese es mi marido, el samaritano, el siervo de Dios, que tiene misericordia del que se está muriendo. Pero déjeme contarle algo. El sacerdote y el levita tenían prohibido acercarse a algo que pareciera que estuviese muerto. Entonces vas a decir, pará, Gaby, ¿a dónde querés ir? Yo te voy a explicar. El sacerdote y el levita, por precepto y estatuto de Dios dentro de la ley levítica, no podían acercarse ni a personas muertas ni a animales muertos. La palabra dice que estaba como medio muerto, tirado en el camino. Tenían terminantemente prohibido porque Dios en la ley les había dicho que si acercaban, ellos perecerían. No podían tener ningún tipo de contacto con nada que esté inmundo. Para el hebreo algo muerto era totalmente inmundo. Entonces nosotros toda la vida aprendimos que la parábola del samaritano es decir, che, hay que ser como los samaritanos. La verdad que el sacerdote y el levita no tienen nada que hacer. Y lamentablemente hemos aprendido de esa forma y no entendimos que el sacerdote y el levita estaban tan sumergidos dentro de la ley
que estaban atados de pies y de manos. ¿Por qué digo esto? Porque un poco lo que el pastor hacía referencia el otro día respecto de cómo juzgamos a los hermanos y algo de lo que recién mencionaba, la vara que muchas veces nos ponemos como hijos de Dios, la vara que vos mismo te pongas para superarte y crecer en el Señor, jamás podrías ponerte la misma vara para tu hermano que jamás va a ser como vos. Yo no puedo ponerle la misma vara de responsabilidad como hijo de Dios y como padre de familia, por más que yo sea músico, a mi hijo que tiene 14 años, cargarlo de una responsabilidad porque también es músico. No sé si me van entendiendo a dónde quiero llegar. Nosotros, en una simple perspectiva de lectura, leemos que el sacerdote y el levita no tuvieron misericordia. Esos tendrían que ir al infierno. Esos no son hijos de Dios. Esos tienen que estar condenados. Pero la ley a ellos no les permitía acercarse. Ellos todavía no conocían la misericordia del Señor. Ellos todavía estaban guardados en el desierto de Canaán. Ellos todavía estaban enmarcados en la vida de los 40 años del Sinaí. Todavía no habían abierto sus ojos para la libertad del Evangelio de Jesucristo. Ahora, vayámonos al samaritano. El samaritano era odiado por los judíos. Era un pueblo separado que perteneció a ellos, pero ellos lo dejaron afuera después del exilio en Babilonia. Lo dejaron afuera. Es como que nosotros lleguemos hasta la 24 y a los de Solano, de la 24 para allá, no le abramos la puerta de la iglesia. No, esos son los de Solano. Nosotros somos Solano Brom. Allá es Solano Quilmes. Esto es lo mismo. El samaritano no le correspondía hacer acto de beneficencia. No dice que no tenía permitido. Después búsquelo, Levítico 21 y número 18, donde dice que el sacerdote y el levita tenían prohibido. Después búsquelo y léalo para que lo pueda interpretar. Pero el samaritano no tenía la responsabilidad de atender a un judío. No la tenía. Sin embargo, siendo del pueblo odiado y sacado de costado, se movió a misericordia. Jesús cuando le dijo al intérprete, le dijo, hacé lo mismo que hizo este, le está queriendo decir, no mires con los ojos de la ley, sino mirá con lo que fuiste creado, porque sea hebreo, judío, samaritano, argentino, solanense o de Rafael Calzada, Dios nos hizo a todos por igual. Uno sin conocer a Dios ya tiene dentro suyo algo de bondad y de misericordia. Uno sin conocer a Dios en algún momento de la vida ayudó a alguien, hizo acto de beneficencia. Ahora, ¿cuánto más conociendo a Dios? Porque el samaritano sí conocía al Dios de Israel, no conocía todavía a Jesús, pero Lucas nos cuenta una historia que tiene que ser un antes y un después para la iglesia. La primera característica es que nosotros no podemos juzgar a alguien que todavía no entendió que el evangelio de la ley ya no va. Porque Pablo dice, no podés vivir en la gracia pero seguir tocando la ley. Porque cuando te conviene la ley, tocas la ley, juzgás, señalás y levantás el dedo para cualquiera. Pero cuando te conviene porque necesitas la gracia, porque fallaste, saltás del lado de la gracia. Había un chiste muy común en la iglesia que decía, vos sos el hermanito Raimundo, un pie adentro de la iglesia y otro en el mundo. La gente necesita la gracia de Dios todo el tiempo. Ahora, ¿qué había pasado? Todavía no se les había revelado. Mire usted otro caso, aprovechando... ¿Qué está lloviendo o no? Cuando entendemos que Jesús vino a romper con la estructura de la ley, no la vino a abolir, sino que en Él se cumple toda la ley y todo lo que es ceremonial
para terminar con el sacrificio de una vez y para siempre, y a partir de ese punto y aparte, comenzar a vivir la libertad del Evangelio de Jesucristo. Mire, Jesús, para ir a buscar a ese pueblo que estaba olvidado, en Juan capítulo 4, anótelo, después lo lee, fue a tener un encuentro no con la anciana firme de la iglesia que ora e intercede de lunes a domingo y que levanta ayuno y es el atalaya de la iglesia. Fue a buscar a la que tenía 5 maridos. No fue a buscar al pulcro, al santo, el que viene con la corbata plateada, que se corta, que se delinea así como el pastor a veces y se pone el pelito medio rubio. O cuando David venía con el pelo largo. No fue a buscar al más santo de todos. Fue a buscar a alguien que quería saber más, que tenía sed. Alguien que estaba desesperado y desesperada en este caso por conocer aquello que los profetas habían dicho. Jesús larga a los discípulos, porque los discípulos automáticamente cuando la vean le iba a decir, ¿cómo un hombre por la ley, el cuadradito de la ley, el metro cuadrado de la ley, cómo un hombre se iba a acercar a una mujer de otro marido? Porque cuando te quieren marcar la ley, ponen voz de apóstol, ¿viste? Y te dicen, ¿cómo te vas a acercar a la mujer de tu prójimo? Pero Jesús dejó que sus discípulos vayan a comprar y se acercó a la mujer de 5 maridos, que encima no eran 5, eran 6, porque el que estaba ahora no era su marido. Y a través de ella, que fue su primer evangelista, convenció y esa mujer entendió que en él había libertad. Que ya no importaba su historia. ¿Y qué historia? 5 maridos. A veces levantamos, che, ¿esta cuánto tú? Ah, mirá, che, mirá, el tercer hijo de tercera gestión, miércoles. Entonces estamos todo el tiempo señalando a ver cuántas gestiones tiene. A ver, vos 2 de acá, 1 de allá, 3 de allá. Y todo el tiempo, lamentablemente, la iglesia está en ese modo. Nos ponemos la vara muy alta. Y el hecho de que, y se los digo con conocimiento de causa y a veces con culpa y responsabilidad, que dentro de la iglesia hemos permitido que echemos a la gente por poner la vara tan alta. Jesús cuando fue a buscar a sus discípulos, no hizo un currículum vitae y le dijo, a ver, el grado de Jesús lo podría haber hecho, siendo Dios y teniendo la potestad, a ver el grado de santidad, el grado de pecado, el grado de consagración. Los discípulos no tenían grado de nada, eran uno peor que el otro. Hasta incluso el que lo iba a traicionar ya sabía que era ladrón, que iba a robar de las ofrendas del ministerio. Fue a buscar a la mujer adúltera, perdonó a la prostituta y la dejó cerca. Entonces, el evangelio que realmente nos representa es el evangelio de la libertad de entender que nosotros somos embajadores de Cristo a través de la gracia, mostrando el amor para con el prójimo. Porque nos podemos jactar de que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Que oramos a Dios aunque estemos bien, aunque estemos mal, seguramente. Nadie puede poner si alguno tiene mayor o menor vida espiritual. Cada uno lo sabe. No hace falta que el pastor venga y te diga, a ver, Mariela, no sé. Estuviste trabajando mucho en la pizzería, tu vida espiritual bajó un 10%. Eve, ahora que estás de vacaciones, tu vida espiritual cayó un 50%. Natalia, ni, bueno, Natalia deja. No estamos así. Y Jesús, lo único que le dijo, ¿sabés qué tenés que hacer? Preocúpense, no por todo lo que vayan a hacer en mi nombre, preocúpense porque su nombre, el día de mañana esté allá arriba escrito. Entonces, nuestro camino delante del Evangelio va a estar lleno de cosas buenas, seguramente, porque Dios es tan bueno y nos usa de tal manera que es impresionante decir, Señor, justo conmigo vas a hacer eso, y uno termina enamorado del Señor. Y también vamos a tener altibajos y vamos a chocar y vamos a errar una y otra vez. Pero el Evangelio nos demanda gracia y libertad. A veces es un arma de doble filo porque lo que
te dice que tenés en gracia y en libertad, no te acredita ni te da licencia para que hagas lo que quieras. ¿Sí? Es decir, por más que yo tenga una licencia de conducir profesional y pueda llevar en un colectivo a 30 personas, eso no me acredita que porque yo esté al volante pueda ir y chocar el colectivo a cuanto yo quiera. Porque hay una responsabilidad dentro de esa licencia que a mí me faculta como hijo de Dios de ser libre en la gracia. Es decir, tengo la potestad de elegir qué quiero ser, cómo quiero ser y con quién tengo que ser un hijo de Dios. No hace falta que vea a su prójimo o el chico que para en la esquina a pedirle una moneda. Mírelo tan cerca en su matrimonio, en sus hijos. Es decir, ¿estoy haciendo gracia y misericordia con ellos? ¿Estoy practicando la del samaritano o estoy en modo sacerdote? A veces me tengo que poner en modo sacerdote con mi esposa y decirle, escuchame una cosita, respetá la investidura porque estás en pecado. Pero a lo que voy, no sé si me están entendiendo, necesitamos más hijos de la gracia, porque cuando nosotros entendemos la libertad, vamos a entender mejor cómo llegar a ser más santos con el Señor. Cuando nosotros entendamos que vivimos en libertad, no vamos a estar cuestionándonos las culpas que Él ya lavó de nuestro pasado. El cristiano es el típico mártir que se condena con su pasado todo el tiempo. No podemos vivir del pasado, si no hacemos en vano la cruz. Si la cruz fue por nuestros pecados, los de antes, los hasta la cruz y los después de la cruz. Nosotros seremos responsables y compadeceremos delante del tribunal de Cristo por las cosas buenas y que hagamos sin conocimiento de Dios y con conocimiento de cruz. Es decir, vamos a llegar allá arriba y el Señor nos va a decir, bueno, hasta acá los pecados cuando no conocías la cruz. Bueno, está todo bien, pero a partir de ahora conociste la cruz. Ya sabías lo que estabas haciendo. Entonces seremos juzgados, pero seremos juzgados por el Señor. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, pero tenemos juez y abogado en Cristo Jesús, que por algo murió. En el mientras tanto en la tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner en modo ley, sacerdote y levita y no vamos a tocar lo que tenemos al lado? ¿O realmente nos vamos a meter en el barro y vamos a entender que metidos y sumergidos en lo que Dios nos mandó a hacer, vamos a lograr ser más consagrados, ser más santos, tener más disciplina, buscar más de Dios, orar, buscar de su palabra? La vida del cristiano se basó todo el tiempo en obtener grados, escalafones, asientos adelante, ropa, tal vez prosperidad, pero eso es lo de menos. Pero hay 3 ministerios, 3, que son los que el cristiano debe tener, el Hijo de Dios debe tener incorporado. Jesús lo dejó en claro, pero los discípulos y sobre todo el apóstol Pablo marcaron un camino trascendental para nosotros. Mire, anótese 2 Corintios capítulo 5, esto es muy conocido, verso 17, David, si lo querés buscar. Esta es la típica que le decimos a la persona recién convertida. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Falló la memoria y ahí falta oración y palabra. Que de modo, si alguno está en Cristo, fuerte, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero no nos vamos a tener ahí, seguimos. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El apostolado. Vos vas a ser un apóstol. Dame el aceite, Brian. Nos dio el ministerio del apostolado sacerdotizo
levítico y de Israel de lo alto con aceite traído del olivo del huerto donde murió el Señor a las 3 de la mañana y 4. No, el ministerio de la reconciliación. Seguimos. ¿Qué dice? 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Mirá, estaba haciendo la vista gorda, corrió la ley del lugar y nos encargó a nosotros ¿qué cosa? ¿De la qué? Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro primer ministerio? A partir de que somos nueva criatura, hacer lo que hacía el Señor. El Señor se encargó de reconciliarnos con Dios. Listo. Yo soy seguidor de Jesús. Empecé a reconciliar gente. Empecé a reconciliar las relaciones rotas. Padres e hijos, hijos con padres, hermanos. Hermanos. Nunca tienen un hermano que tienen algo ahí que quedó y no sale, no cura, no hay perdón. Y los hermanos de la iglesia también. ¿Tenés alguna pica con el pastor? Sentate con el pastor, hablalo. ¿Tenés alguna pica con el pelado? Bueno, con el pelado tenemos todo pica. Pero sentémonos y hablemoslo, reconciliémonos. Y seguimos, 21. Así que, ahí está, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliate con Dios. Hemos tenido charlas con diferentes personas donde todo el tiempo se cargan de culpa. Yo no me puedo perdonar, yo no puedo. Y no pueden ser libres porque no se reconcilian, primero ni con ellos mismos. Hay gente que es renegada de la vida y luchamos todo el tiempo contra nosotros mismos. Y el Señor te está diciendo, reconciliate con Dios. Ahora, yo no me puedo reconciliar con otros si no me banco a mí mismo. Yo sé que cada uno puede tener su día en particular donde, bueno, hay casos y casos, donde uno no se tolera ni a sí mismo. Pero el Señor y el apóstol Pablo nos deja bien en claro, reconciliados con Dios, verso 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué cosa? Hecho justicia de Dios en él. Es decir, si nosotros hoy, por todas las que nos mandamos en la vida, tuviésemos que pasar por un tribunal, olvídate. Estamos todos dentro de la cárcel. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo ahí es que por Cristo tuvimos hecho justicia. Él nos justificó para que nosotros hoy estemos en libertad. Si no estaríamos presos todavía, ¿de qué? De la ley que marca ¿qué cosa? Nuestros errores del metro cuadrado y nuestro pecado. Para que nosotros entendamos la libertad y tomemos la decisión por iniciativa propia de consagrarnos al Señor, de buscar de Dios, de arrepentirnos, de prepararnos, de ser diferentes para encontrarle motivo a lo que vamos o queremos ser en la vida para con Dios, necesitamos libertad de tomar decisión. Si no, vamos a vivir atados a nuestra forma rudimentaria o cuadradita de nuestro metro cuadrado. Si yo quiero ser flaco, más de lo que soy, yo quiero ser flaco y no dejo la coca, el pan, el sedentarismo y no hago ejercicio y no me preocupo por cuidarme, jamás voy a ser flaco. Por más que venga Dios, me reconcilie, me mate, me suba al cielo, me baje, todo lo que sea, no voy a bajar. Porque no se trata de magia, se trata de decisión. Miren, Hechos capítulo 6, libro que Pablo nos cuenta la historia de los primeros pasos de la iglesia. Somos primitivos, eran pocos los discípulos, eran tanta la multitud, había tanto trabajo que necesitaban manos a la obra.
Y decían entre unos y otros, yo me imagino, Pedro y Juan, che, Juan, vení, vos te encargás de abrir la reunión, vos preparás la ofrenda, vos andás a llevar el aceite, vos andás a llevar la comida a la plaza. Che, pará, somos 12 gatos locos y tenemos miles para predicarle. Y el capítulo 6 del libro de Hechos, verso 1 nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahí vinieron los que sabían, los filósofos, aquellos conocedores de la cultura, y le decían que cómo iban a tener a las viudas de aquellos desatendidos de la distribución de la comida y los alimentos del día. Verso 2. Entonces los 12 dijeron, no, pará, nos estamos matando solos. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿de qué? La palabra de Dios para servir las mesas. Seguimos. Buscad pues, hermanos, escuchen esto y tómenlo con atención porque es un llamado de parte de Dios. Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. Dijo, con vestidura sacerdotal y que estén cumpliendo la ley y que vayan las 24 horas a la iglesia. No, de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Les iban a dar una tarea forzosa y una tarea difícil de hacer? No, había que administrar y cuidar a la gente, hacer misericordia. Verso 4. ¿Y nosotros qué cosa? Esto es tremendo. ¿Qué dice? Segundo ministerio. ¿Persistiremos en qué? Tercer ministerio. ¿Y en el ministerio de qué? Vamos a parar la bocha ahí. No solamente estamos listos para reconciliar, sino que tenemos que aprender a delegar aquello que no nos toca y preocuparnos por persistir en la oración, nuestro segundo ministerio. Y en el ministerio que dice de la palabra, conocer la verdad. Porque la verdad, acá dice Juan capítulo 12, que la verdad es la que nos va a juzgar. Y Juan capítulo 8 dice que la verdad es la que nos va a hacer libres. Volvamos, rápido. El sacerdote y el levita, ¿conocían la verdad que iba a hacerlos libres? No, todavía no la conocían. Seguimos, no me saques, no me quemes. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, vamos. Más del 50% estaba contento. ¿Y eligieron a quién? A Esteban. Después en el capítulo 7, en el resto del 6 y en el 7 lea la historia de Esteban. Varón lleno de fe. Dijo que estaba lleno de títulos, dijo que tenía un rol sacerdotal, que venía del linaje de Judá, de David, que era un levita preparado para el Señor. No, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ese Nicolás fue el que después hizo ruido y creó su falsa tribu, los nicolaitas, pero eso lo dejamos para otro mensaje. Verso 6, a los cuales presentaros ante los apóstoles. Los apóstoles estamos hablando de los 12. Quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. No dicen ahí, soltaron un montón de cosas. Les impusieron la mano porque Jesús era el que iba a hacer a través de ellos. Y el verso 7 es tremendo. Y crecía la palabra del Señor. Primero, ¿por qué crecía? Porque delegaron, porque hubo siervos que pusieron manos a la obra, porque hubo gente dispuesta de fe y de buen testimonio que quiso poner manos a la obra. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Y qué dice? ¿También qué? ¡Apa! Pará. Los sacerdotes no eran los que estaban en el metro cuadrado de la ley, que no podían moverse de ahí. Empezaron a escuchar la palabra, empezaron a crecer y vieron que esto iba en serio, que la libertad de la gracia del Evangelio de Jesucristo era para aquellos que tenían fe
y querían estar llenos del Espíritu Santo. No había facultad, no había rango, no había título, no había líder, no había nada. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era algo tremendo esto. Esto es romper con cualquier tipo de paradigma o estructura. La iglesia de Cristo es esto. Y vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14. Cuando nosotros empecemos a entender que nuestra vida con Dios, para lograr aquello que nos va a llevar al arrepentimiento genuino, a buscar ser santos como Él es santo, aunque te cueste, no pares de intentarlo, y a darte cuenta que para empezar a predicar al Señor, primero tenés que reconciliarte con vos mismo, correr de lado las culpas y el pasado, porque ya lo leímos, el Señor corrió de vista el pecado tuyo. Ya no hay culpas, ¿eh? La página se dio vuelta. Si vos querés seguir viviendo en la página del año pasado, o de los años anteriores, o de los últimos 20 años, es problema tuyo. La libertad está para todos. Y a través de esa libertad de entender que nos reconciliamos, persistimos en oración y empezamos a encargarnos del ministerio de la palabra, es decir, conocer la palabra, le podemos predicar a cualquiera y no necesitamos un púlpito. Este año la iglesia va a salir a la calle, los pastores van a armar los equipos y vamos a salir todos a predicar de la forma que sea y como nos salga. Y lo único que vamos a tener que hacer es decir la palabra. El Señor es el que hace la obra. Nosotros somos canales. No te preocupes por tener el 100% de la santidad hoy. Proponete ir alcanzando punto por punto. Pero que en algún momento nuestra libertad de elegir qué queremos ser en Dios nos lleve esto con la palabra. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, le dice, porque era su discípulo, era un niño, un adolescente dentro de todo este río. Verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, acá hay libertad. Acá tienen la posibilidad de ser quienes son. No hace falta vestimentas raras, no hace falta, como siempre digo, caretas o mostrar a alguien que no somos. Esto es lo que somos. Las apariencias a Dios no le hace nada. Por ahí para afuera, para la familia, el trabajo. Pero a Dios mira esto. Y dice que en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, nosotros somos una columna en esta ciudad y hacemos valer esta verdad. A veces vamos a fallar con nuestros hechos, claramente que sí, pero tenemos que seguir insistiendo en que esto valga la pena. Dice el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Capítulo 4. Verso 1. Escuche esto. Pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe y escucharán engañadores y doctrinas de demonios. Seguimos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, los que están dentro del metro cuadrado, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Está anticipando Pablo lo que podía pasarle a Timoteo. Dice: con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó, que dice que es bueno y nada es de desecharse. Hermano, basta de echarse culpa. Nadie es imprescindible, pero nadie es desechable para nadie. Nadie es mejor que otro, pero nadie tiene el dedo o la vara para juzgar a cualquiera de cómo puede ser con Dios y cómo no. Si se toma con acción de gracias. Seguimos. Porque por la palabra de Dios, ¿y qué dice? Y por la oración. Los dos principales ministerios del cristiano. Es santificado.
La santidad que realmente nuestros pastores y lo que Dios viene hablando en este tiempo para la iglesia, toda, no solamente la nuestra, toda la iglesia, es a través de eso, por la palabra. Si no conocemos esto, jamás vamos a ver cómo ser libres. Y dice, 6. Si esto enseñás a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mire qué linda palabra. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de la fe. Miren qué sencillo que es el Evangelio. A veces nos cargamos de tanto y decimos, no, mira el desastre que soy. ¿Cómo voy a ir a la iglesia así? Si soy un desastre. Mira qué sencillo que es el Evangelio. Enseñá, tratá de hacer lo bueno para tus hermanos. Movete en misericordia, habla de la verdad, actúa con fe. Aunque tu vida sea un desastre, actúa con fe. Pensá a emprender el camino de la libertad en el Evangelio de Jesucristo, que la oración y la palabra te van a llevar a la santificación y de la buena doctrina que has seguido. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea, las historias que nos juzgaban y que nos señalaban con el dedo. Ejercítate para la piedad. Hermano, que nosotros seamos practicantes de la verdad y de la justicia depende de nosotros. Si yo quiero ser un cristiano súper generoso, dadivoso, misericordioso y tener piedad por la gente y no la muestro, no la va a venir a hacer otro por nosotros, ni Dios va a bajar el cielo y me va a tocar decir, che, Gaby, hacé lo que decís. Y dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ¿qué cosa? Pero la piedad para todo aprovecha. A veces yo sé que somos duros con nosotros mismos primero, somos duros con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestros hermanos. No le dejamos pasar una. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la que viene. Arriba o abajo, depende de dónde quieras ir con esa libertad que el Señor te dio. 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por algunos, por 2 o 3, por los que quieran, por todos. No hay distinción, no hay clase social, no hay barrio, no hay nivel espiritual, no hay cargo, no hay don, no hay nada, para todos. Y el 10 cierra con esto que es tremendo, Pablo, y le dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Sufren? Claro que sí, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, no de algunos pocos, mayormente. Y esto es condición de los que creen. Ahora, les pregunto, ¿realmente creen que lo van a poder hacer? ¿Realmente creen que van a poder hacer el uso del beneficio de la gracia y de la libertad para desarrollar los ministerios del Hijo de Dios? Reconciliación, oración, palabra y piedad, misericordia. Que este año nos encuentre consagrados en eso. Lo demás es fruto. Y cuando vean el fruto venir, van a decir, valió la pena el esfuerzo, a pesar de que te va a costar. Porque te va a costar romper las reglas. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, mirá, vos lo entendiste todo. A partir de ahora, esa adoración que vos hacés allá lejos, no la que hacen todos acá en Jerusalén, esa que vos hacés sin conocer nada, es la adoración que vale la pena. Y es la adoración que yo quiero, la del Espíritu y de la verdad, sin caretas, sin vestiduras raras. La adoración libre, la oración eficaz del justo, aquella que va a poder mucho cuando a veces vemos que no nos pasa nada. Que la frialdad o tal vez el mal momento que pases no sea una barrera del metro cuadrado de la ley que no te deje avanzar hacia la libertad de Cristo.
Mire, en el Evangelio del Señor no hay límites para la fe ni para el que cree. Nos regimos como una sociedad dentro de un edificio, o en un país nos regimos dentro de una ley o una constitución. Pero en el Evangelio de Cristo, conocer esto nos va a hacer libre del oprobio y del pecado. ¿Querés dejar eso que tenés que dejar? Conocé más, metete más en la oración, reconcilia tus vínculos, el matrimonio, la hermana, el hermano, el primo, el cuñado, ese familiar que no querés ni ver porque sabés que es la piel de Judas reencarnado, o el que sea, o tal vez el vecino, o la vecina que duerme con vos. Reconciliemos eso que tal vez no nos damos cuenta, pero en nuestro interior o en nuestro subconsciente nos detiene de ser quienes tenemos que ser como hijos de Dios. Mire, cierro con esto. Jesús en Juan 12:26 dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es una promesa. Acá no hay espejitos de colores, no hay grandes prosperidades, no hay grandes ministerios, grandes renombres de nada. Es seguir a Jesús y aprender a vivir en la gracia y en la libertad. Y si nosotros seguimos al Señor, dice ahí una promesa, Él va a estar con nosotros. Y si le servimos, nuestro Padre nos honrará. ¿Y sabe qué es esa honra? Lo que leímos al principio, que nos preocupemos que nuestro nombre esté escrito allí arriba. Que cuando lleguemos, y como dice el corito viejo que alguna vez lo vamos a cantar, cuando llegue allá, ¿qué dice? Cuando allá se pase lista, mi nombre, a mi nombre yo feliz, ¿qué dice? Pues no me acuerdo. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que cuando llegue allá, a pesar de que me miren mal algunos, digan: Gabriel Minervini llega. Sí, señor, acá estoy. A pesar de que llegue rengo, con un ojo menos, con 3 dedos menos, con media lengua, no importa. Lo importante es llegar. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Perdóneme si lo hice muy extenso, pero no podía dejar de decir nada que el Señor nos haya puesto en mi corazón. Primeramente, obviamente, para mi vida. Porque recién empieza el año, hermanos, y no quiero que nadie postergue lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hermanos, aprovechen todo el tiempo que sea necesario. Dios no es solamente la vida estar pulcro, tapado los oídos, tapado la boca y los ojos de todo lo que pase a nuestro alrededor. Dios bendice tu vida cuando vos empezás a reconciliar los vínculos familiares. Dios bendice tu vida, como el pastor dijo el otro día, en un acto de sinceridad. Dios va a bendecir mi vida, así lo dijo, y en muchas ocasiones a mí me lo ha dicho en otras formas. Dios va a bendecir mi vida en tanto y en cuanto yo trate mejor a mi esposa, a mi hijo, al perro, a mi ex tal vez. No, yo estoy hablando en general. Tal vez, bueno, los chicos que tienen vínculos por sus hijos, pero quiero que entienda el mensaje. Los vínculos son importantes. Dios no puede bendecirte si vos todavía tenés cuentas pendientes guardadas con alguien, o por lo menos con vos mismo. Acá no se trata de ser el mejor, se trata de estar dispuesto. Cuando seleccionaron a esos 7, fueron a buscar de entre todos los que estaban, a los que tenían buen testimonio, los que tenían fe.
¿Y saben por qué aclara Lucas y da el detalle que decía que es un buen historiador? Lleno del Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que pase alrededor, sea bueno, sea malo, no le va a afectar, porque uno va a estar mirando al Señor con el Espíritu Santo. Va a pasar al lado algo que le ocurrió al pastor, a la hermana, al hermanito, va a pasar por al lado algo que te enteraste, pero a vos no te va a importar porque vos querés estar allá. A pesar de todos tus achaques y tus errores, vos querés estar lleno del Espíritu Santo. Y la predisposición hace que hoy puedas ser una persona que te puedas mover libre. Hasta hoy yo quiero que tenga el concepto de hasta hoy, hasta acá fue así. A partir de mañana ya no soy igual. Cuando el Señor dice, el apóstol, nueva criatura es, jamás el cristiano o la persona recién convertida de un día para el otro pasó a ser un sacerdote. Hasta el día de hoy, lo que nos hemos convertido hace años, seguimos luchando por ser mejores cada día. Hermano, no hay un tiempo límite para determinar si estás adentro o estás afuera de la iglesia. Todos los días dice que Él renueva su misericordia para ponernos a cuentas con Él. El Salmo 143, David dice, Señor, todas tus mañanas me refrescas tu misericordia. Y vos a veces decís, ay Señor, mira qué desastre que soy. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy así? Y David, habiéndoselas mandado todas, le dice, Señor, a pesar de que te fallo, todos los días me respiras misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Reconciliación quiero y no ley. Piedad, oración y palabra y no dedito levantado. No acusador. No al espejo diciéndonos lo que somos. Mirémonos al espejo a partir de ahora y empecemos a decirnos quiénes tenemos que ser. Reflejémonos aquello que estamos buscando ser. El único que se puede limitar en el Señor es usted mismo. Incluso, como leíamos en Hechos, quebrando la propia voluntad de la ley de los sacerdotes que empezaban a obedecer la fe. Era imposible eso para el hebreo, para el judío. Y Jesús vino y rompió con ese muro que dividía al hombre de Dios y nos reconcilió con Él para estar con conexión directa. Tenemos wifi con Dios gratis, hermanos. Y a veces nosotros desenchufamos el módem del Espíritu Santo y lo desconectamos porque sentimos que no estamos aptos. Pero a partir de hoy, nada ni nadie, porque ahora ya conoces, ahora ya no vas a saber. El arrepentimiento viene cuando llega el conocimiento a tu vida. Y cuando en la oración yo me desahogo, soy quien soy en la intimidad y empiezo a ver afuera, en lo público, lo que Dios trató conmigo en lo secreto. Esa es la clave para todos nosotros. Busquemos ser mejores hijos de Dios, pero primero con nosotros mismos, para poder entender quién es el que vale la pena. ¿Por qué invertimos tanto tiempo? ¿Y por qué muchas veces lo perdemos? Por eso oremos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tomamos esta palabra y la hacemos carne, Señor, entendiendo a dónde nos quiere llevar, Padre. Que por medio del conocimiento de la verdad, por medio de entender a dónde tú nos quieres llevar, Señor, en oración, a reconciliar aquello que estaba roto, aquello que quedó desmembrado, a reconciliarnos con nuestro presente, ni hablar con nuestro pasado, Señor, que nos tortura, nos condena, nos culpa, nos señala y no podemos avanzar porque estamos prendidos todavía de esa atadura, de esa cadena, de ese grillete que todavía nos aterra con nuestra vieja vida. Pero hoy entendemos, Señor, que tú eres el que pone delante nuestro la oportunidad de entender la libertad de vivir el evangelio real y verdadero de Jesucristo, que es poder tener misericordia, amar tu verdad y seguirte para ser honrado por ti, Señor.
Te pedimos perdón si hasta acá porfiamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hasta acá hemos cerrado, Padre, por negligentes, por ignorancia, porque somos necios, porque somos tercos, Padre. Pero te pedimos una nueva oportunidad, Señor. Danos una nueva oportunidad, Señor. Queremos tratar de ser, Padre, eso que tú quieres que seamos. Que a partir de hoy, Señor, nuestra vida cambie de rumbo totalmente. Que sea tan sencillo poder hablar contigo, que sea tan sencillo poder adorarte, que sea tan fácil poder reconciliarme, cualquiera fuera el conflicto, con mi familia, con mis hermanos de la iglesia, con mi trabajo, con quien sea. Que hoy tengamos la facilidad, Señor, de ser un poco como Jesús, de ser un poco como su sombra, Señor. De ser personas de buen testimonio, con fe y llenos del Espíritu Santo, que cuando pase lo que pase, tu Espíritu Santo sea nuestro baluarte, nuestra columna, aquello que nos mantiene firmes a pesar de todo. No hay tiempo para dudar, no hay tiempo para no tomar decisiones, hay tiempo para crecer. Hay tiempo para aquellos que decidan creer, para aquellos que sepan que hay un Dios que ya lo hizo por nosotros, que no hay ley, que no hay metro cuadrado, que no hay nadie que levante nuestro dedo. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado